Este paro terminaría en cuestión de un minuto. Si el señor presidente dijera que vamos a dialogar, eso sería. Y se lo terminaría en cuestión de segundos, es cuestión de decisión de él. Este paro es causado por el señor presidente. Él lo dijo. Y luego vemos que una vez en el ejercicio del poder hace todo lo contrario. Quite el subsidio al gas, al diésel, y eso ha causado una revuelta nacional. Con la paciencia del pueblo no se juega, al pueblo se lo respeta, al pueblo se lo escucha, al pueblo los gobernantes tienen que servirlo, al pueblo los gobernantes tienen que darle salud, al pueblo los gobernantes tienen que darle educación, al pueblo los gobernantes tienen que generar condiciones de trabajo óptima para que el país se desarrolle. Ese es el deber de los gobernantes, no irse a trincherar en un recinto militar y desde ahí ser los Superman. Lo grave que es que un país no tenga funciones independientes que hagan el peso y contrapeso. Aquí, frente a estos actos de terrorismo de Estado, debería la Asamblea Nacional, como ese colectivo de representación democrática, deberían de generar un comunicado a la persona que estaba caída, al ciudadano que estaba caído. Este par de sujetos militares que están ahí, lo que tenían que hacer dentro de un humanismo, tenían que levantarlo, darle la mano para que no muera. Pero se ve que aquí, no sé si es por actitud personal o cumpliendo órdenes, lo que hicieron fue agredirlo, fueron lo más para que muera. Un líder y muy reconocido aquí en la provincia de Loja, del movimiento Pachacutic y también de las organizaciones sociales, para hablar sobre el tema del paro nacional. Estimado José, no sé qué impresiones le deja de que el presidente de la República tiene una narrativa bastante confusa, porque en campaña él mencionaba de que no se iban a topar los subsidios y ahora se lo topó. Se hablaba de que no se iba a topar el tema del IVA y obviamente también se lo topó. También se habló recientemente en un medio nacional de que no se iba, que no estaba como que muy de acuerdo con la reelección indefinida, pero con tantas contradicciones, ¿a dónde vamos a parar? Y hoy en día estamos colapsados por un paro nacional que, si bien es cierto, no es igual que en el año 2019, del año 2022, pero no deja de haber en este caso algunos movimientos interesantes en el resto de provincias. ¿Cómo ve la situación actual de la coyuntura política, estimado José? Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado licenciado John, y buenas tardes a la ciudadanía que tiene la gentileza de acompañarnos en este prestigioso medio de comunicación de gran credibilidad en nuestro Cantón Loja y la provincia. Efectivamente, lo que usted me pregunta, permítame, mi estimado licenciado, claro, comenzar con un pensamiento de Confucio. Dice: la rebelión del pueblo nace cuando los gobernantes se olvidan que su misión es servir al pueblo. Entonces, obviamente, el país durante estos 2 años prácticamente de gobierno del señor Noboa no ha visto servicio al pueblo. Ha visto cómo ha llegado el gobierno nacional, se ha adueñado de las instituciones del Estado. No le fue suficiente tener 2 funciones a su cargo, la función ejecutiva y la función legislativa, porque ahí toda la ciudadanía conocemos. La función legislativa no es independiente del Poder Ejecutivo, es un apéndice del señor presidente de la República. Pero no contento con estas 2 funciones del Estado, quiere que los organismos del Estado se sometan sin levantar la cabeza, sin opinar, una obediencia ciega a lo que el señor presidente dice. Para ello basta un botón. La Corte Constitucional quiere que le apruebe todos sus proyectos mal hechos, inconstitucionales. Ahora sí, probado ya. 2 leyes que fueron enviadas de iniciativa del Ejecutivo, tramitadas en cuestión de carrera de velocidad por la Asamblea Nacional, sin mirar los parámetros legales y constitucionales que tiene que cumplir la aprobación de una ley, fueron aprobadas. Y luego se sabía, porque todo el mundo pues no somos como el presidente cree, que somos un poco de ingenuos, en cuestión de conocimiento piensa que toda la población ecuatoriana es un grupo de ignorantes, y el señor presidente tiene que saber que no es así pues. Los ecuatorianos tenemos la capacidad suficiente para interpretar, para conocer de sentido común, saber que se estaban aprobando leyes que van en contra del pueblo ecuatoriano.
Se aprobaron, y lo que usted decía, mi estimado licenciado, con este preámbulo, este es el país del cuento, de un cuento mentiroso por parte del Ejecutivo. Cuando quisieron aprobar la subida de 3 puntos al IVA, ¿cuál fue el cuento que les dijeron a la población ecuatoriana? Que subiendo los 3 puntos al IVA se iba a combatir la delincuencia de los grupos organizados, así les dijeron. Entonces, obviamente, por mayoría aplastante de la Asamblea Nacional, le aprobaron esos 3 puntos. Pero recordemos, hagamos memoria, 3 puntos que dijeron hasta diciembre del 2024. En diciembre del 2024 se va a eliminar un punto, va a bajar al 14% el IVA. Correcto, llegó el mes de diciembre del año 2024 y las cosas no cambiaron, pues dijeron los 3 puntos del IVA continúan durante el año 2025. Nosotros habíamos dicho, lagarto que traga no vomita, dice un refrán popular, correctamente. ¿Se ha solucionado el tema de la delincuencia? No se ha solucionado. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano ya fue más empobrecido mediante más impuestos. Cobrar 3 puntos al IVA es más impuestos que salen del bolsillo del pueblo ecuatoriano. Luego también impusieron una narrativa, porque recordemos, este paro tiene un solo responsable y es el presidente de la República. Cuando quitó el señor presidente Noboa el subsidio a las gasolinas, decían como narrativa para el pueblo ecuatoriano que el subsidio de las gasolinas los está beneficiando los grandes grupos económicos y que eliminando el subsidio a las gasolinas, la crisis económica del país se iba a solucionar. Ese fue el cuento. Entonces, claro, la mayoría de ciudadanos, queriendo que el país se desarrolle, dijeron pongamos el hombro, no importa que quiten el subsidio a las gasolinas porque vamos a salir de la crisis. Eso le dijeron. Quitaron el subsidio a las gasolinas y la crisis continúa más que ayer, más que aquellos tiempos cuando se respiraba de alguna manera. Los ciudadanos ecuatorianos tenían un pequeño empleo, aunque no formal, pero sobrevivían. Hoy en día ese subempleo es más grave, el desempleo es más grave. Y luego ahora el señor presidente lo dijo él, no lo dijeron sus ministros de Estado, no lo dijeron sus colaboradores. En plena campaña el señor presidente dijo, no vamos a quitar el subsidio al diésel, porque el diésel que es el hidrocarburo o el combustible que más cerca está de la economía popular. Él lo dijo. Y luego vemos que una vez en el ejercicio del poder hace todo lo contrario. Quita el subsidio al diésel, y eso ha causado una revuelta nacional. Y luego hay esa actitud desafiante por parte del señor presidente, desafiante y provocativa, dictatorial, con abuso de poder, que ya abandonando Carondelet se vino a refugiar en la Tacunga, a las armas, en un recinto militar. Entonces yo ahí digo, ¿qué diferencia hay entre el gobernante de Corea del Norte, que sale con uniforme militar y con 1,000, 2,000 militares atrás que lo andan custodiando? ¿Qué diferencia hay con el presidente del Ecuador? Si igual está con vestido de militar, igual está en un recinto militar y desde ahí con las armas genera desafiante al pueblo, porque el hecho de ir a provocar este fin de semana a Ibarra, hacer un gabinete en Ibarra, es provocar la paciencia del pueblo, pues. Él como gobernante tiene la obligación moral y ética de llamar al diálogo a todos los ecuatorianos. Él tiene que dar el ejemplo a la nación para querer solucionar y que este país regrese a la paz, al trabajo, pero la responsabilidad es de él. Pero él hace todo lo contrario. La ministra de Gobierno, muy suelta de huesos, en un canal de televisión de alcance nacional, dice, ya no hay diálogo este rato, aquellos que protestan se los tomará presos. Es decir, es un presidente que no quiere el diálogo, sino que quiere imponer. Y eso, mi estimado licenciado John, en un país democrático es inaceptable. Por eso ya hace varios siglos ya, el libertador de libertadores, Simón Bolívar, dijo, maldito el soldado que apunta sus armas al pueblo. Y aquí estamos viendo que los militares están generando una represión brutal contra nuestros hermanos, que están
generando un reclamo justo, que están ejerciendo un derecho constitucional consagrado en el artículo 98 de la Constitución de la República. Entonces, ¿qué quieren? Que ese derecho consagrado en la Constitución esté ahí de florero. Es para ejercerlo el pueblo ecuatoriano, y en ejercicio de ese derecho son reprimidos con muerte, atacados con una agresión brutal nuestros hermanos. Eso es inaceptable en una democracia. Obviamente que tenemos que decir que la democracia del Ecuador no es una democracia madura, pero no esperamos que un gobernante sea el que incita a la violencia. Eso está mal desde todo punto de vista, mi estimado licenciado John. También han salido algunas encuestas, en este caso, estimado José, salieron las de Sedatos, casualmente salen las de Sedatos justamente ahora, y bueno, mencionan que hay una gran mayoría de la gente que le han consultado de que no están en este caso a favor del paro. Sin embargo, eso no quita los montón de cosas que se han venido dando. Por ejemplo, se dio un video que se hizo incluso viral en las redes sociales, en donde un señor, un comunero, que en este caso lamentablemente ya falleció, estaba queriendo como que socorrer o auxiliar en este caso a otro colega de él en este tema de las protestas también del paro nacional. Y obviamente se pudo ver claramente cómo sufrió unas agresiones terribles a tal punto que incluso hasta perdió la vida, lamentablemente. En el video se ve claramente de que él estaba queriendo socorrer, y la reacción de la fuerza pública fue cualquier otra cosa menos cordial, por así decirlo, por no decirlo menos. En esas condiciones, dentro del humanismo cristiano, lo que correspondía al soldado de la fuerza pública era auxiliar a la persona que estaba caída, al ciudadano que estaba caído. Este par de sujetos militares que están ahí, lo que tenían que hacer dentro de un humanismo, tenían que levantarlo, darle la mano para que no muera. Pero se ve que aquí, no sé si es por actitud personal o cumpliendo órdenes, lo que hicieron fue agredirlo, fueron rematarlo más para que muera este ciudadano compatriota nuestro. No está bien que en una democracia, en un país, muera un ciudadano. Y en este caso ya llevamos, acabo de ver la prensa, llevamos 2 bajas producto de esta protesta nacional. Están recolectando datos, pero ya el sitio es en el Cajas, al norte de Pichincha. Hace rato otro ciudadano más acaba de morir, huyendo del operativo militar, porque se le iban con todo. Así dice la prensa. Entonces eso está mal. Entonces aquí el llamado es al presidente de la República. Y mire, mi estimado licenciado John, lo grave que es que un país no tenga funciones independientes que hagan el peso y contrapeso. Aquí, frente a estos actos de terrorismo de Estado, debería la Asamblea Nacional, como ese colectivo de representación democrática mayoritaria del pueblo ecuatoriano, porque ahí están los señores asambleístas que representan a las diferentes provincias y también de las diferentes tiendas políticas, deberían de generar un comunicado. Pero aquí, como estamos con una sola voz, con un solo pensamiento, que es el del señor presidente, la Asamblea Nacional está muda, no dice nada. ¿Quién defiende a los ecuatorianos? Nadie. Entonces, frente a eso, la Declaración de las Naciones Unidas, redactada en el año de 1948, ya más de 50 años, lo dice: la rebelión es un derecho sagrado del pueblo cuando sus derechos son conculcados por los tiranos y los dictadores. Y eso es lo que está pasando. Este preámbulo que está en la Declaración de las Naciones Unidas es bien pensado por más de 140 países que son suscriptores de esta Declaración Universal. Entonces, aquí se está haciendo todo lo contrario con este gobierno, está utilizando la fuerza, el diálogo no quiere. Oiga, en los últimos tiempos, mi estimado licenciado, el único gobernante que cree que el diálogo es malo para solucionar los problemas. Mientras tanto, se había creído, y todo el mundo, los colectivos, el ciudadano común y corriente que camina en la calle, que caminamos en la calle, decimos: para solucionar un problema tenemos que dialogar. Y eso es lo que este gobierno no quiere hacer, quiere imponer. Y entonces decimos: ¿acaso el mandante no es el pueblo ecuatoriano? Recordemos, y es necesario refrescar la historia, mi estimado licenciado John y ciudadanía que nos acompaña. El gobierno de Abdalá Bucaram Ortiz llegó con un gran respaldo popular. Hay que recordar la historia, pero en 6 meses se le fue el gobierno al señor Bucaram. Que no estén tan confiados.
Con la paciencia del pueblo no se juega, al pueblo se lo respeta, al pueblo se lo escucha, al pueblo los gobernantes tienen que servirlo, al pueblo los gobernantes tienen que darle salud, al pueblo los gobernantes tienen que darle educación, al pueblo los gobernantes tienen que generar condiciones de trabajo óptima para que el país se desarrolle. Ese es el deber de los gobernantes, no irse a trincherar en un recinto militar y desde ahí ser los Superman y desafiar al pueblo ecuatoriano. Eso está mal. Muy bien, José, ¿qué proyección le ve a lo del tema del paro? Porque a pesar de que los líderes de la CONAIE y otras organizaciones sociales han sido claros en decir de que ellos continuarán, todo dependerá de que si es que hay un diálogo, pero en este caso la postura del presidente de la República es que no, él da a entender de que podría, pero ya fue claro con estas cosas no, porque desde la CONAIE se pide que se hagan algunos temas del tema del subsidio, etcétera, pero ya el Ejecutivo ha sido claro. No sé ¿qué tiempo más irá a durar el tema en el que en este momento está metido el Ecuador? Porque es clarísimo, es una bronca entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales. Dejemos claro para la ciudadanía, este paro terminaría en cuestión de 1 minuto. Si el señor presidente dijera que vamos a dialogar, eso sería. Y se lo terminaría en cuestión de segundos, es cuestión de decisión de él. Este paro es causado por el señor presidente. Luego, vamos a analizar lo que usted nos dice, mi estimado licenciado. Ha sido todo lo contrario. Esto, en vez de irse apaciguando, ha ido creciendo. La indignación del pueblo a ver que se está matando a hermanos nuestros, la indignación del pueblo va creciendo. Ya vimos el día de ayer cómo la provincia de Bolívar, cómo se organizaron y comienzan a marchar. Ya vimos en el Cañar cómo se organizaron y comienzan a marchar. El pueblo saraguro cómo se organizan y comienzan a marchar. Entonces, en el oriente también. Y las provincias que le dieron el gran respaldo para que triunfe el señor presidente, le han dicho claramente, ya no lo apoyamos, señor presidente. Organizaciones indígenas de la región amazónica que estuvieron apoyándole y que son la causa para que llegara a la presidencia el señor Noboa, le han dicho claramente sus directivos, ya no lo apoyamos, señor presidente. Entonces el pueblo ecuatoriano, en vez de irse apaciguando, si el presidente de la República como responsable del país no tiende puentes de diálogo, el pueblo se va a ir encolarizando más y se va a ir indignando más y va a ir a las calles, y eso a ningún ecuatoriano le conviene. Al gobierno no le conviene un país paralizado, por favor. Yo no sé, escuchaba a una representante del Cantón Cuenca que decía, es que el señor presidente vive en otros países, entonces no conoce la realidad del Ecuador, y parece que esto es así. Porque no quería escuchar el pronunciamiento de la provincia de la Azuay, el pronunciamiento del Cantón Cuenca frente a la defensa del agua, no quería escuchar. Pero cuando el pueblo se levantó de forma multitudinaria del Cantón Cuenca y de la provincia de la Azuay, este rato que dijo el gobierno, vamos a cancelar la licencia ambiental. Es decir, en una democracia, mi estimado licenciado, todos los actores, sectores mayoritarios y las minorías sociales, las organizaciones tienen que sentarse a conversar, porque la responsabilidad del desarrollo, del crecimiento de un país es de todos los ecuatorianos, de los 18 millones de ecuatorianos. Y aquí vemos que tenemos un presidente para los grupos empresariales. Vemos que las leyes que se han hecho son para beneficio de su familia, de sus grupos empresariales. La deuda que estaba en más de 90 millones, ahora ya es menos 70 millones, ya tienen solamente por ahí unos 20 millones, es decir, ellos gobiernan para sus grupos empresariales, sus grupos económicos, y aquí nosotros queremos un gobierno para los 18 millones de ecuatorianos, para las 24 provincias del Ecuador y para todos los cantones y provincias de nuestro querido Ecuador, mi estimado licenciado. Muy bien. José, agradecerle por venir aquí a lo del Momento Loja. Se nos quedan algunos temas, pero bueno, lo importante es ir abordando y obviamente que este espacio pueda darle el tiempo pertinente para que los diferentes pensamientos y diversidad de criterios obviamente se puedan exponer ante la ciudadanía en general. José, agradecer por venir acá a lo del Momento Loja y pues nos veremos en una próxima ocasión y le dejo con su mensaje final. Muchas gracias, mi estimado licenciado. Pienso que el sentir de todos los ecuatorianos, usted bien hacía la introducción, vemos que la ciudadanía no quiere un paro, claro que no, ¿quién va a querer un paro?
pero también la ciudadanía no quiere que se vulneren los derechos de un solo ecuatoriano. Los 18 millones de ecuatorianos no quiere que muera un solo ecuatoriano. Queremos defender la vida. Y para que este país se pacifique, la responsabilidad está en el señor presidente de la República, en el gobierno del señor Noboa. Entonces este es el momento para que se tienda en diálogo y este Ecuador querido, este Ecuador rico en recursos, ¿ya?, que el trabajo regrese, que la paz regrese y todos los ecuatorianos generar el desarrollo de nuestro país. Eso es lo que nos corresponde, y en lo que es Loja nos corresponde ya comenzar a ver la vialidad, comenzar a trabajar en la vialidad. Corresponde ayudar al agro de la provincia de Loja a ver los canales de riego. Corresponde a los representantes de Loja, que hasta aquí no se los ve por ningún lado, corresponde ver cómo vamos a desarrollar nuestra provincia de Loja. Muchas gracias, mi estimado licenciado John, y muchas gracias a su equipo de producción. Muy buenas tardes.